La Eurocopa 2024 está a punto de comenzar y en este vídeo vamos a repasar las claves, solo lo más importante que tienes que saber sobre las selecciones del grupo E, donde tenemos a Bélgica, a Eslovaquia, a la selección de Rumanía y para terminar a una Ucrania que siempre tiene mucho potencial pero que no termina de demostrarlo. ¿Será este su torneo? Vamos a hablar de todo ello. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Vamos con el quinto vídeo de esta guía para conocer a las 24 selecciones participantes en una Eurocopa que, como todos sabéis, se va a disputar, se va a celebrar en Alemania. Antes de continuar, de meternos a hablar de lleno de este grupo A, recomendaros que le echéis un vistazo al resto de los vídeos de la guía, que creo que tienen, bueno, pues información interesante que os van a hacer conocer mucho mejor a unas selecciones que obviamente, bueno, pues no son seguidas por todos en el día a día o cuando llegan los parones y que al final pueden dar guerra en una Eurocopa interesante. En este grupo E, las claves para mí, jornada número 3, Ucrania, Bélgica y Eslovaquia, Rumanía, lo que puede ser la pelea por la primera posición y la pelea por la tercera. La primera de este grupo E se enfrentará a una de las terceras, lo veis en esa zona de arriba a la derecha en el cuadro, mientras que la segunda de este grupo E se enfrentará a la segunda del grupo D, donde tenemos a Francia, a Austria, a Países Bajos y a Polonia. ¿Qué nos dicen los que se juegan el dinero? Bueno, pues que Bélgica es muy favorita para clasificarse y entre Eslovaquia y Ucrania no hay tanta diferencia. Si os fijáis, en mi opinión, creo que el conjunto de Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y compañía va a terminar como primer clasificado de este grupo E. Le doy a Ucrania en la segunda posición, a Eslovaquia la tercera y para la cuarta a una Rumanía que no es habitual en estos torneos o que no viene siendo habitual y a la que le cuesta mucho, como vamos a repasar después, sumar de 3 en 3. Vamos a hablar de todo ello. Comenzamos obviamente por la selección más potente en principio de este grupo E, una selección belga liderada, como no puede ser de otra forma, por el bueno de Kevin De Bruyne, una selección que obviamente ha bajado su nivel con respecto a torneos anteriores, donde siempre la dábamos como una de las posibles campeonas, ya bien sea en Eurocopa o bien en Mundial, pero al final no ha llegado, bueno, pues a ese partido final en ninguno de esos torneos. Creo recordar que su mejor clasificación fue tercera en el Mundial de Rusia 2018 después de caer en semifinales frente a la Francia que terminó proclamándose campeona, aunque le doy mérito porque eliminó a la que para mí era favorita en cuartos de final, a la Brasil de Neymar. Una nueva etapa, un nuevo proyecto que comienza en este gran torneo. Después de clasificarse como primera en el grupo de acceso a esta Eurocopa, con Austria como segunda clasificada, viene del fracaso en el Mundial con Roberto Martínez, quedándose en la fase de grupos, pero teniendo como rivales a una Croacia y a una Marruecos, que finalmente fueron tercera y cuarta de ese Mundial, y la sensación, bueno, pues que en Eurocopas no ha podido nunca alcanzar, ¿no?, ese siguiente nivel porque ni siquiera ha llegado a semifinales pese a tener una gran generación. En la del 2021 cayó frente a Italia, también frente a la campeona, y eliminó en octavo de final en la ronda previa a la Portugal, aún de Fernando Santos, liderada obviamente por Cristiano Ronaldo. Nuevo seleccionador, Dominic Tedesco, reemplazando a un Roberto Martínez que se había hecho cargo de esta gran generación desde hace ya bastantes años. Mantiene para mí la clave, la idea de juego, esa mezcla a la hora de atacar. Es un equipo que se encuentra cómodo a la contra cuando puede correr, pero que tiene la calidad para jugar desde atrás, que tiene también la calidad para instalarse en campo rival y poder mover el balón de un lado a otro, y obviamente tiene también, muchísimo nivel en esa zona de la media punta, con un Kevin De Bruyne que se puede entender a las mil maravillas con su compañero en Manchester City, con el bueno de Jeremy Doku. Un equipo que ha mejorado, en mi opinión, en el orden defensivo con respecto a la etapa anterior, donde veíamos a una selección belga que muchas veces se partía y que en algunos encuentros sacaba partido de ese caos, y que en otros, como por ejemplo recuerdo en ese partido de cuartos de final frente a Italia, partirse tanto, ser un equipo que se abría tanto, le terminaba costando esa clasificación y al final le llevaba a caer eliminada. Una selección belga que tiene obviamente a una de las grandes ausencias
en este torneo, a un Thibaut Courtois que no se ha entendido desde el principio con Dominic Tedesco, que parece que reclamaba la capitanía para él y que se la habían prometido. Cuando no llegó se enfadó, hizo declaraciones públicas en contra de lo que ocurría en su selección, y finalmente Thibaut Courtois no va a estar en esta Eurocopa 2024, y obviamente una de las enormes ausencias que nos deja el torneo, uno de los mejores guardametas del mundo sin ningún tipo de duda. Con respecto al 11, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos saber? ¿Qué podemos predecir de lo que va a utilizar Dominic Tedesco? Bueno, lo que se espera es un 11 con muchas piezas fijas, que utilice normalmente un 4-3-3 o un 4-2-3-1. Podemos ver ese 4-2-3-1 sobre todo ante selecciones más potentes, que obliguen a la selección de Bélgica a estar más replegada, más ordenada. Ahí podemos ver sobre todo ese doble medio centro con Onana, que es fundamental, y con Mangala. Si vemos a una selección belga que va a llevar más la iniciativa en el encuentro, podemos ver más a un organizador en esa posición como Youri Tielemans, como el futbolista del Aston Villa. En portería, Castells es el reemplazante de Thibaut Courtois. Castagne parece indiscutible en el lateral derecho después de que Meunier se hiciese daño en el último amistoso. En el centro de la defensa, Faes parece indiscutible, y se van a jugar una posición entre Witsel y Zeno de Bas. Lateral izquierdo también con alguna duda. Si vemos una selección belga que quiere ser más ofensiva, jugará de Kuiper, si no, jugará Tate, el jugador de la liga francesa, que es más bien un central reconvertido a esa posición. Extremos para Trossard y para un Jeremy Doku, que pueden darle ese desequilibrio que no tantas selecciones tienen en el 1 contra 1. Arriba en la punta del ataque, el bueno de Romelu Lukaku, que veremos si puede quitarse, pues ese... o deshacerse, ¿no?, de esa leyenda negra de que en los días importantes suele fallar. Veremos si Bélgica puede llegar hasta esas rondas eliminatorias, y si Romelu Lukaku puede tener las oportunidades suficientes como para resarcirse. En el banco se queda la alternativa en la punta del ataque, un Openda, que es un futbolista con más movilidad, que sobre todo puede hacer más daños con espacios que Romelu Lukaku. Como os digo, un plan, un 11 que tiene muchos futbolistas indiscutibles, y que los que son duda pueden variar dependiendo del nivel y de la jerarquía que pueda tener el conjunto al que se enfrenten. Una Bélgica que, pese a haber bajado su potencial, sigue teniendo calidad y muchos futbolistas en las grandes ligas europeas. Nos vamos ahora para hablar de una de las selecciones más desconocidas, que es cierto que viene siendo habitual en las últimas Eurocopas, pero que no viene haciendo grandes papeles, como es lógico también por el nivel y por la calidad de los futbolistas con los que cuenta. Sería un éxito, obviamente, para la selección eslovaca ya meterse en octavo de final, poder disputar esas rondas eliminatorias. Ya lo consiguió en su primera participación en 2016, cuando obviamente aún contaba con el mejor futbolista del país eslovaco, con el bueno de Marek Hamšík. Es su tercera Eurocopa. En 2021, si recordáis, estuvo con España, con Suecia y con Polonia. Terminó como tercera, ganándole a la selección de Robert Lewandowski, y fue segunda en la fase de clasificación para acceso a este torneo, por detrás de una Portugal que prácticamente es que hizo pleno de puntos y que no dio ningún tipo de opción a la selección eslovaca, que es cierto que no le puso las cosas fáciles en esos duelos directos, sobre todo en el que se jugó en tierras lusas, ya que terminó con un resultado final de 3-2. Va a intentar pelear, obviamente su principal batalla tiene que estar con Rumanía por el acceso como una de las mejores terceras. Ese partido, como os decía antes, de la jornada final de la tercera puede ser providencial. Se va a poder disputar muy buena parte de las opciones de clasificación a las rondas eliminatorias. Una selección ucraniana liderada, como no puede ser de otra forma, por Miriam Skriniar desde la defensa, y que cuenta con jugadores veteranos, con un Calzona que en los últimos meses se ha hecho cargo del Napoli, al que Marek Hamšík recomendó porque ya lo conocía del conjunto italiano por haber compartido etapa con Mauricio Sarri. Un Calzona que, pues nos deja también una selección que quiere jugar, que quiere atacar, que no tiene miedo a tener el balón y a poder, pues moverlo en campo rival, pero que principalmente por el nivel de sus futbolistas va a tener que defenderse, va a tener que estar ordenada, y va a tener que ser un equipo que sobre todo, pues intente ser compacto para no recibir golpes y para que los marcadores sean cortos, poder competir y en alguna de sus acciones poder hacer daño, ¿no? Una selección eslovaca que sobre todo intenta
marcar sus goles o que ha marcado los goles en la fase de clasificación a través de centros laterales y también en acciones a balón parado, y que si reviséis los tantos que ha anotado veréis que bueno, pues algunos de ellos o bastantes de ellos son con disparos desde fuera del área, al borde del área. Por lo tanto también hay que tener cuidado en ese tipo de acciones, o tienen que tener cuidado los rivales de Eslovaquia en ese tipo de acciones con disparos desde fuera del área. Una convocatoria en la que no hay grandes ausencias, en las que faltan jugadores de un nivel mayor, futbolistas que jueguen en las principales ligas europeas, y en el que, bueno, pues vemos muchos veteranos, ¿no? Jugadores que nos suenan, jugadores que hemos visto en alguna etapa en equipos de algo más de nivel como Kucka, pero que obviamente no están pasando ahora mismo por su mejor momento de forma, y sobre todo se centra en una selección con jugadores con experiencia, que vienen mucho tiempo jugando juntos y que se conocen a la perfección, porque son un grupo con pocas incorporaciones, ya que falta algo más de recambio de nivel. Para terminar, le echamos un vistazo a un 11 en el que muchísimos jugadores parecen indiscutibles, con Dubravka, el futbolista del Newcastle de la Premier, como titular en la portería, Pekarik, Skriniar, Vavro y Janko, el jugador de la liga neerlandesa, en el lateral izquierdo, un central reconvertido a esa posición, Lobotka como capitán general del centro del campo, con Duda y con el veteranísimo Kucka, arriba en las bandas Haraslin, que parece indiscutible, en la punta Bosenik, y en el sector derecho Skranz, que parece que no es titular indiscutible, pero que ha venido siendo habitual en los últimos encuentros. Ahí es donde podemos ver un cambio durante los partidos que se dé antes, ¿no? Que se dé nada más comenzar el segundo tiempo. Veremos, pero lo que es evidente es que es un grupo, como os decía antes, de jugadores veteranos que se conocen muy bien, que llevan bastantes años y bastantes torneos compitiendo juntos. Por lo tanto, ese factor de la experiencia está a favor en la posible pelea por la tercera posición para una selección eslovaca, que se lo va a tener que jugar principalmente con Rumanía en ese partido de la última jornada. Una selección rumana que parece liderada desde atrás por un Dragusin, que en estos momentos es su mejor futbolista, el jugador del Tottenham, por el que pagó en el pasado mercado de invierno 25 millones después de estar haciendo una muy buena temporada en la Serie A con el Genoa, un jugador que sobre todo brilla a la hora de defender el área, y ese es el escenario en el que la selección va a intentar hacerse fuerte, ¿no? En la que la selección rumana va a intentar hacerse fuerte. Sería obviamente ya un éxito para ellos estar en octavos de final. Es su sexta Eurocopa, la mayoría de ellas en los últimos años, aunque también hay que decirlo, bueno, pues no está solo ha pasado una vez a las rondas eliminatorias, fue en el año 2000, y sumando en ese torneo la única victoria que ha conseguido a lo largo de toda su historia en Eurocopas. Por eso os decía que parece complicado, ¿no? Que Rumanía, pese a hacer una fase de clasificación muy buena, en la que fue primera por delante de Suiza y en la que terminó invicta, parece complicado que Rumanía vaya a ser capaz, por su falta de gol principalmente, de terminar como una de las mejores terceras y estar en esa ronda eliminatoria. Como os digo, una victoria en las 5 Eurocopas anteriores que ha disputado. Su única clasificación en eliminatorias fue en el año 2000. Su técnico, Iordanescu, plantea o nos hace ver un equipo defensivo que intenta crecer a través del orden, a través del trabajo, y que sobre todo quiere hacer daño en contras o con el balón directo a su delantero, a Puskás, el jugador de 1,88 de la Serie B italiana, que sobre todo, bueno, pues es ese jugador muy peleón, muy de duelos, muy de balón directo a él, y a partir de la segunda jugada, de ganar ese segundo balón, la selección rumana puede llegar a campo rival e intentar hacerse fuerte y mostrar algunos de sus puntos más importantes, de sus principales virtudes, como es el golpeo de algunos de sus mediapuntas, con Stanciu y con Hagi, demostrando que son futbolistas que tanto el balón parado como cuando pueden tener un poquito de tiempo para pensar cerca del área rival o al borde del área rival, te pueden sacar un golpeo espectacular que nos regalen algunos de los mejores tantos que podemos ver en esta fase de grupos
de la Eurocopa 2024. Un equipo, el conjunto rumano, que también va a buscar esos centros laterales para un delantero, como os digo, Puskás, de 1,88, que va bastante bien en el juego aéreo, aunque no tiene buenos números en cuanto a cifra de goles, porque ese es el gran debe de esta selección rumana, que va a vivir de resultados cortos. Veremos si finalmente lo logra. La selección rumana no tiene grandes estrellas que se pierdan en la Eurocopa, por lo tanto una enorme noticia para ellos. Y lo que vemos son 3-4 jugadores que sobre todo tienen minutos o están en equipos de la Serie B italiana, por lo tanto eso ya nos hace ver el nivel que tiene ahora mismo el conjunto de Jordanescu, que como os digo, bueno, pues hay que destacarlo porque se ha clasificado como primero en el acceso a esta Euro, como por delante de la selección de Suiza. Para terminar, le echamos un vistazo al 11, en el que normalmente vemos un 4-3-3 a la hora de atacar, un 4-1-4-1 a la hora de defender, líneas juntas, orden e intentar crecer desde un sistema defensivo fuerte. Una selección que tiene pocas alternativas en el 11, porque obviamente, bueno, pues no hay tantos jugadores de nivel, tantos jugadores que puedan hacer competencia. Moldovan, el portero del Atlético de Madrid, Ratiu, futbolista del Rayo Vallecano, Dragusin, el jugador del Tottenham. Tenemos esa duda, en la línea defensiva, porque Burka no llega al 100% y parece que puede haber ahí alguna alternativa, sobre todo para el primer encuentro. Banco en el lateral izquierdo. En el centro del campo, indiscutible, Marin. A su lado Stanchuk, que es el capitán y que, bueno, como os decía antes, es ese media punta al que ya hemos visto también en algún torneo. Chidalchau tiene que, bueno, pues disputar también su posición y no parece que vaya a ser titular indiscutible, con también Marin teniendo esa opción. Hagi, el jugador que ha estado en el Alavés, no es indiscutible, veremos qué ocurre, pero lo bueno para él es que puede jugar tanto en la zona del centro del campo como también en ambas bandas. Y arriba el indiscutible es Puskás, que es pieza fundamental del esquema y de la forma de jugar de su entrenador, de Jordanescu. Banda derecha para Man, para el futbolista del Parma en la Serie A. Por lo tanto, Rumanía ya sabe que va a tener que medirse o sobre todo intentar que a través del orden defensivo, de encajar muy poquitos goles, poder competir y dar una sorpresa que le llevaría por segunda vez en su historia a la ronda eliminatoria. Para terminar, hablamos también de una selección en esta ocasión con mucho potencial, una Ucrania que siempre nos deja esa sensación de que con un entrenador mejor, que formase un mejor equipo, ¿no? Que tuviese un conjunto algo más trabajado, podría dar alguna sorpresa, incluso llegar a rondas, alguna ronda final, ¿no? O a semifinales, dando la campanada y dejando fuera a una de las candidatas, a una de las favoritas para hacerse con este torneo. Una selección ucraniana que para mí tiene potencial para repetir en cuartos de final. Fue capaz de eliminar en 2021 en octavos a una Suecia que había sido primera en el grupo donde estaba España, donde estaba Polonia y donde estaba Eslovaquia. La selección ucraniana se metió como una de las mejores terceras y ahí dio la sorpresa. Después cayó eliminada 4-0 en esos cuartos de final frente a la anfitriona, frente a Inglaterra. Va a disputar su cuarta Eurocopa y llega desde la repesca después de que le hubiese tocado un grupo muy complicado con Inglaterra y con Italia, con una selección transalpina con la que se jugó prácticamente la clasificación en el último encuentro de esa fase de grupos. En la repesca fue capaz de remontarle a Islandia y de terminar ganando 2-1 con un tanto final en el minuto 84 de Mudryk, del futbolista del Chelsea. Una selección ucraniana que con Rebrov en el banquillo y sabiendo del talento que tienen sus futbolistas, siguen manejando esas alternativas. Un equipo que sobre todo quiere estar ordenado, que no se le presionará arriba, que no suele tampoco, bueno, pues arriesgar demasiado a la hora de jugar desde atrás, pero que tiene calidad en el centro del campo, que tiene calidad en esa zona de la media punta, con Zinchenko, con Sigankov, con el propio Mudryk, con también jugadores como Zaparenko, Sudankov, para combinar, para llevar el balón a esa zona de tres cuartos, pero que tampoco renuncia a la posibilidad de robar en su campo y salir al contraataque con la velocidad, como os digo, de Mudryk y también de un Yaremchuk, del que hablaremos después.
Un equipo con calidad, una plantilla con talento, con muchos futbolistas en ligas importantes o que suelen disputar año tras año la Champions, pero que siempre deja ese punto de frialdad, de falta de cohesión, de falta de entendimiento, de falta de trabajo por parte de algunos de esos futbolistas. Por eso hablaba anteriormente de que con un entrenador de un mayor nivel quizás podíamos ver una selección ucraniana que demostrase todo el potencial que algunos le vemos sobre el terreno de juego. De momento no ha podido hacerlo, aunque como os digo, viene de hacer una buena Eurocopa, llegando hasta los cuartos de final, pero cayendo de forma muy clara, goleada frente a una Inglaterra que le pasó por encima, ¿no? Y ese es otro de los puntos también clave, esa irregularidad de la selección ucraniana, que hace un gran partido, pero el que en el siguiente baja muchísimo, ¿no? Picos muy marcados de rendimiento para esta selección, que no tiene grandes ausencias en su convocatoria para este torneo, y con jugadores muy reconocibles, como obviamente un Andrei Lunin, que viene de hacer una enorme temporada con el Real Madrid, reivindicándose y ganándose esa posición de uno de los mejores guardametas del fútbol europeo en esta campaña 2023-2024. Muchos futbolistas, como decía antes, en las grandes ligas, muchos jugadores habituales de las competiciones europeas, ya sea Champions League o UEFA Europa League. Para terminar, le echamos un vistazo al 11 de una selección ucraniana que suele jugar en 4-3-3 o en 4-2-3-1, con Lunin obviamente como indiscutible, muchos futbolistas que son fijos para Rebrov, con Konoplia, con Matviyenko, con Shabarny y con Mikolenko en línea defensiva. Stepanenko y Zinchenko parecen indiscutibles. La duda en ese centro del campo está entre Shaparenko y Sudankov. En la punta de ataque, Sigankov no va a poder formar pareja con Dobbik, ya que el futbolista del Girona, bueno, pues en los últimos encuentros que ha disputado con Ucrania no ha podido responder, y Yarenchuk sí que lo ha hecho. Por lo tanto, el jugador que ha disputado minutos esta temporada como cedido en el Valencia parece que en las primeras jornadas va a ser titular, y en el sector izquierdo se queda el bueno de un Mijailo Mudryk, que explotó con el Shakhtar, pero que en el Chelsea ha estado muy lejos de poder bueno, pues crecer como se esperaba, o de dar un rendimiento tan alto cuando el conjunto de Stamford Bridge pagó cerca de 100 millones de euros por él. Un 11 muy claro en el que lo más llamativo es la suplencia de un Dobbik, que viene de ser el pichichi de la liga, en favor de un Yarenchuk, que parece que tiene, o que se ha ganado la confianza de su seleccionador a través de buenos partidos y de rendimiento y goles en esos partidos clave de cara a esta clasificación o a meterse en esta Eurocopa 2024. Un grupo E en el que creo que podemos ver partidos muy interesantes, encuentros competidos, encuentros en los que no veamos una enorme diferencia entre unas selecciones y otras. Veremos si es así, si finalmente lo logran, sobre todo las que tienen un nivel más bajo. Podemos ver una jornada final, una tercera jornada con mucha emoción, en la que los encuentros puedan dejarnos bueno, pues muchas cosas que destacar en alguno de esos vídeos de análisis que haremos en cuanto terminen las jornadas de esta Eurocopa 2024, que como ya sabéis estamos preparando de forma muy concienzuda aquí en el canal. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.